observancia de estos precedentes obligatorios. Bien, a continuación le doy el uso de la voz a Carlos Ruiz Saldívar, quien es de la Universidad Veracruzana, con la ponencia intitulada La elección judicial y la participación ciudadana. Bienvenido. Muchas gracias y muchas gracias como siempre al Instituto Iberoamericano por la convocatoria y también a los anfitriones del ITESO. Por principio de cuentas vamos a hacer una pequeña crítica a la democracia, a criticar lo que es la democracia en México, las reformas constitucionales, lo imperfecto del mandato constitucional del artículo 36 y asimismo una comparación con el proceso electoral entre México y Australia. Estas reflexiones vamos a empezar así de manera breve, decir que la democracia como la concibieron los griegos, que era el poder del pueblo, pues eso es una falacia. Y realmente el poder del pueblo se manifiesta a través de representantes. Y ahí decimos que el pueblo participa. Pero cuando estos representantes realmente votan en masa, y no hay una reflexión sobre la votación, uno cuestionaría si la democracia verdaderamente funciona. Ni el propio Rousseau, en su contrato social, creía que la democracia servía. Y me voy a permitir citar a Rousseau. Rousseau decía, tomando el término en todo el rigor de la acepción, jamás ha existido una verdadera democracia, ni es posible que jamás exista. Es contraria al orden natural que gobierne la mayoría y que la minoría sea gobernada. No se puede concebir que esté el pueblo continuamente reunido para dedicarse a los negocios públicos y se ve fácilmente que no puede establecerse comisiones a este fin sin variar la forma de la administración. Cierro la cita. En este sentido, la democracia realmente es extender un cheque en blanco a los legisladores. Y los legisladores, en nombre del pueblo, hacen todo lo que sea necesario, pero parece ser que lo hacen en función a un plan de trabajo, a un plan sexenal y no a los mandatos del propio pueblo. ¿Qué podemos decir? Y decía por ahí Saúl, que cuando uno prepara una ponencia, la hace con algunos meses de anticipación y después ya el dato es un poco incorrecto. Yo pensaba decir que en México desde 1917 hemos tenido 853 reformas, pero ya tenemos más. Hemos avanzado, pero en términos generales tenemos más de 850 reformas. Y eso deja en evidencia que nuestra Constitución se adapta a un plan sexenal y no es un plan sexenal el que se adapta a la Constitución. La Constitución mexicana ha perdido su esencia. No es un contrapeso al poder, es un auxiliar del poder, de tal forma que todo lo que haga el Poder Ejecutivo no puede ser tildado de inconstitucional y no podemos acudir a impugnarlo porque está en la Constitución. Es decir, la propia Constitución avala todos los mecanismos que se están ejerciendo en el Poder Ejecutivo y eso limita que los ciudadanos tengamos el acceso a poder impugnar. Y cuando uno compara las constituciones de otros países, principalmente la de Estados Unidos, de 1789, uno descubre que tienen 27 reformas únicamente. Y uno voltea a ver la Constitución española, que es más cercana a nosotros, bajo nuestro sistema jurídico romanista, y uno encuentra que la Constitución española del 78 solamente ha sufrido 3 modificaciones. 3 modificaciones, nosotros las hacemos en 6 meses. Nos las pasamos modificando. Y nuestro sistema rígido de modificación constitucional realmente no lo es. Las discusiones en los estados para la reforma judicial vimos que en algunos casos fueron de minutos. Simplemente se vota en masa. En ese sentido, nuestra Constitución ha perdido su esencia y el proceso democrático no nos representa. El artículo 35 de nuestra Constitución establece el derecho al voto y la fracción tercera del 36 dice que este voto nos resulta obligatorio.
y nos resulta obligatorio no solo votar en las elecciones, sino también en las consultas populares y en los procesos de revocación. Y en el proceso de revocación de 2022, apuradamente participó un poquito menos del 18% del padrón electoral. Así que vemos un desdén ciudadano por participar en los procesos electorales. ¿Cuál es la causa? Quizás un sociólogo le sea más fácil explicar si existe una apatía, si hay una conformidad con el gobierno, pero esto sale de nuestro tema. Desde el aspecto jurídico, cuando nosotros recibimos a los chicos estudiantes de Derecho, lo primero que les decimos es que la norma tiene como característica que es coercitiva. Pero el 36 constitucional no tiene ninguna coerción. Es una ley calificada, es una norma suprema calificada de imperfecta. Simple y sencillamente no pasa nada si uno no vota. Ni siquiera existe en la legislación secundaria algún mecanismo para poder obligar a que el mandato constitucional efectivamente se cumpla. Y en el proceso electoral del 2025, con todas las críticas que tiene el proceso, yo me reflejo nada más en una, que es que el 13% apuradamente acudió a las urnas. Y ese 13% toma la decisión a través de acordeones, a través de otros mecanismos, y hace una votación donde los jueces no se conocían, no sabíamos quiénes eran. Si uno lo lleva a comparar lo que ocurre en Australia, el caso australiano es único. Los australianos desde 1912 establecieron una inscripción obligatoria a su padrón y desde 1924 establecieron sanciones al incumplimiento de la obligación de votar. Así que todo ciudadano mayor de 18 años en Australia no solo tiene la obligación, sino lo hace, de votar. Y hay una pena por no votar que equivale a $20 australianos y un procedimiento en caso de pago que incrementa la pena, inclusive puede haber un proceso judicial. Lo curioso es que $20 australianos equivalen poco más o menos a 250 pesos mexicanos. Realmente el aspecto coercitivo no es importante. Hay que destacar de los australianos el proceso de convicción en sus instituciones y de la votación. ¿Cuál es el porcentaje de votación en Australia? Raramente baja del 90%. Raramente baja. En otros países democráticos, en Estados Unidos, en su proceso electoral anterior, andaba alrededor del 50%. Pero cuando uno lo compara con nosotros y ve este proceso del 13%, vemos que una minoría es la única que acude, pero acude casi como un voto sectorial, obligado, empujado, con acordeones. Entonces tenemos un serio cuestionamiento a si la democracia en México funciona, a si nuestra Constitución tiene el papel que debería de tener, y la respuesta es, por lo menos la mía es que no, no lo tiene. El proceso electoral tiene un serio problema. ¿Cómo resolver esto? Pues parece que el aspecto coercitivo no es el punto esencial, no por lo menos para los australianos. Hay un proceso de convicción y eso es lo que hay que promover. Pero en México, cuando vemos procesos electorales, lo que vemos son bailables, vemos melodías pegajosas y entonces uno dice, ¿y cuál es el plan? ¿Por qué voto por X partido, por el otro, cuando yo no sé ni siquiera lo que van a hacer? No, nos dejamos llevar por una publicidad que además está pegajosa. La mayoría de los que están triunfando tienen una música pegajosa. Nuestra Constitución, para que valga la pena, tiene que regresar a su principio. Tiene que ser un contrapeso del poder. De otra manera, nuestra Constitución no vale. Tiene que convertirse en para lo que fue formada. No para legitimar al poder en sus acciones, sino para ser un verdadero contrapeso. Y en esto tenemos mucho que trabajar como académicos y como sociedad.
Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos, a ti. La elección judicial introduce un debate relevante sobre legitimidad democrática. Sin embargo, conforme a lo que tú nos comentas, el reto radica en evitar estas dinámicas de politización que comprometan la función técnica e imparcial de la judicatura. Finalmente, agradezco sus valiosas intervenciones. A manera de cierre y en articulación con las intervenciones vertidas en esta mesa, es posible advertir que la reforma al Poder Judicial se inserta en un proceso de reconfiguración constitucional caracterizado por tensiones estructurales. Por una parte, se identifica la exigencia de robustecer la independencia judicial en sus dimensiones institucionales, funcionales y presupuestarias, así como de fortalecer la capacidad técnica de los órganos jurisdiccionales. Por otra, emergen desafíos asociados a la legitimidad de origen, especialmente en el contexto de los mecanismos de elección judicial, cuyos efectos sobre la imparcialidad y la autonomía aún requieren una evaluación crítica. Como eje transversal, las ponencias coinciden en que la validez material de cualquier reforma no pueden medirse exclusivamente desde su arquitectura normativa, sino desde su capacidad para incidir en la tutela judicial efectiva. En otros términos, el parámetro de evaluación debe desplazarse del diseño institucional hacia los resultados en la protección de los derechos en términos de accesibilidad, eficacia y calidez de la decisión jurisdiccional. En consecuencia, la discusión aquí desarrollada no solo plantea ajustes al funcionamiento del Poder Judicial, sino que interpela directamente la operatividad del Estado constitucional de derecho y la vigencia sustantiva del constitucionalismo en México. Ahora reservamos unos últimos minutos para preguntas del público. Les pido, por favor, estas sean concretas, solamente… No tenemos espacio, por eso comentábamos que ya no había espacio para preguntas del público. Con esto entonces se cierra formalmente esta mesa. Les agradecemos muchísimo su asistencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí.